¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, muchachos? Todos aquellos que han sido llamados por el Señor. Seguramente si estás viendo la preparación de esta lección número 3, es porque evidentemente ya pasaste por la lección 2 y antes la 1, es decir, pasaste por la 1 y la 2. La 1 que es el llamamiento de Cristo y la 2 que es el llamamiento al ministerio. El día de hoy vamos a ver equipados para servir, es la lección número 3, equipados para servir. Y todo eso es lo que estamos viendo dentro de el inicio de una especie de introducción para todos aquellos que quieren, que queremos servir al Señor Jesucristo, que hemos sentido ese llamado del Señor para servirle, dentro de este curso de discipulado para discipuladores, equipados para servir. Déjame empezar con una experiencia. Al fin y al cabo esto no es predicación, ahora sí puedo usarla o la voy a usar. Durante muchos años Dios me permitió trabajar como gerente de producción en muchas empresas, muchas empresas, principalmente empacadoras de carnes frías, muchas empresas grandes, pequeñas, medianas. Y una de las cosas cuando nosotros contratábamos a un trabajador o contratábamos un obrero para que comenzara a laborar dentro de la planta, había dos cosas que eran muy importantes para que él pudiera ya empezar a tomar sus labores, ejercer su función para la que fue contratado, con experiencia o sin experiencia. Y la primera de ellas era precisamente antes de entrar a la planta, teníamos que equiparlo, darles todo su equipo, no solamente su uniforme, sino su equipo de protección, ponerle muchas veces el mandil, las botas, también el uso del cubrebocas, casco, guantes y todo aquello que se requería para que pudiera ejercer su labor para la que fue contratado. Pero el otro aspecto que también siempre era muy importante es que nos ocupábamos de darle un manual de instrucciones y si era posible incluso antes de eso una capacitación. ¿Para qué? Con el objeto de que cuando entrara ya a ejercer su trabajo, sus labores, esta persona no solamente estuviera equipada, sino estuviera capacitada, que son dos cosas diferentes, y aparte de eso, que también tuviera de alguna manera clara las instrucciones de qué era lo que él tenía que hacer. Entonces, esta lección que se llama Equipados para Servir tiene que ver con un poquito de eso, y vamos a entrar primeramente en la primera parte, la primera etapa de esta lección número 3. Si me acompañas ahí con tu Biblia o en tu dispositivo donde lo tengas, donde te sientas más cómodo, al libro de los Efesios, en el capítulo número 6, y quiero leer en este libro de los Efesios una parte de la escritura que nos dice Efesios 6, versos del 10 hasta adelante, que dice de la siguiente manera, de hecho hasta el versículo número 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una realidad espiritual muy grande, y esa realidad está en la Biblia, está plasmada, que desde
la caída del hombre, y aún desde antes, desde que el hombre fue creado, comenzó una lucha, una guerra espiritual por el alma del hombre entre el mal, capitaneada y liderada por Satanás, y Dios, quien fue quien creó al hombre. Satanás engañó a Adán y a Eva, cayeron en la tentación, desobedecieron a Dios, dejaron de amar a Dios. Y a partir de ese momento ellos le heredaron a toda la raza humana esa tendencia a pecar que todos traemos. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor precisamente lo que hace es rescatarnos del mal, rescatarnos de la esclavitud del pecado, darnos vida nueva, darnos la promesa de una vida eterna y darnos una relación con Dios. Pero eso también implica una guerra espiritual, también implica una lucha espiritual por nuestra alma. Es decir, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se va a gestar una lucha por contender por nuestra alma. Y dice precisamente en esta parte del libro de los Efesios que esta lucha no es propiamente dicha contra sangre y carne, es decir, no es de humano contra humano, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos ángeles que cayeron en su dignidad siguiendo a Satanás, ahora contienden y luchan por nuestra alma. Así que la primera batalla que nosotros tenemos es básicamente una guerra espiritual contra la cual la Escritura nos advierte y nos previene que es necesario que nosotros estemos equipados. ¿Y equipados con qué? Pues con todo lo que la misma Escritura nos va a señalar en los versículos más adelante, ¿sí? Con la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el calzado básicamente, el escudo de la fe, el yelmo o casco de la salvación y la espada del Espíritu, y orando en todo tiempo. Estas son nuestras armas, esta es nuestra vestidura con la que somos equipados por Dios cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo. Esta armadura tiene que ver con todos los creyentes, tiene que ver con todos los cristianos, sean o no sean llamados al ministerio, sean o no llamados a un discipulado, sean o no llamados, todos de alguna manera tenemos esa lucha espiritual, esa guerra espiritual contra la cual la Escritura nos advierte que es necesario que estemos preparados. De estas armas, de esta vestidura, de este equipamiento, a lo largo de todo este curso de discipuladores, ¿sí?, de este curso de discipulado, vamos a ir hablando, vamos a ir tocando temas. Esto se empieza a ver a partir básicamente de la lección 4 y 5, en donde ya entraremos con más detalle a esto. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor te llama para que le sirvas? ¿Qué pasa cuando el Señor te llama para que ejerzas un ministerio dentro de la obra del Señor, un trabajo dentro de la obra del Señor? Miren, hermanos, déjenme decirle a los que están viendo este video que el trabajo en la obra de Dios se centra básicamente en un solo aspecto, y se centra básicamente en una sola visión, en predicar el evangelio a todo aquel que quiere escucharlo o todo aquel que pueda oírlo, con un solo propósito: que así como tú y yo un día fuimos rescatados del mal, de la esclavitud del pecado, y Dios nos dio nueva vida, nos trajo de muerte a vida, así el propósito de Dios es para todos los hombres, que todos conozcan que solamente en Jesucristo hay salvación. Así que el trabajo del reino de los cielos aquí en la tierra básicamente es uno solo: es predicar el evangelio, es hablarle a los demás para que conozcan a Cristo Jesús, para que el alma de todas las personas que escuchan el mensaje sea como la tuya y la mía, almas que han sido rescatadas de los lazos del diablo,
que han sido rescatados del pecado y de la muerte eterna para darnos vida. Así que, si por una alma hay lucha, por una alma hay contienda, imagínate cómo no habrá lucha y contienda y guerra espiritual si ahora tú te vas a dedicar al trabajo de predicar el Evangelio para que no uno, sino muchos escuchen el mensaje y escuchando ese mensaje precisamente puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Evidentemente lo que pasa es que esta lucha, esta guerra espiritual se exponencia grandemente. Es decir, si ya de por sí, por naturaleza, por haber aceptado a Cristo, tenemos luchas que están contendiendo por nuestra alma, imagínate ahora que sirves a Dios o que quieres servir a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta lucha se va a exponenciar, es decir, se va a multiplicar de una gran manera y evidentemente esa lucha va a ser principalmente para ti o contra ti, porque ahora vas a anunciar la salvación que es en Cristo Jesús. Así que esta parte de la lección tiene que ver mucho con el asunto no solamente de equiparte para la lucha que tienes que sostener por, vamos a llamarlo de alguna manera, por naturaleza propia, por haber aceptado a Jesús. Ahora la lucha se va a recrudecer mayormente porque quieres servir al Señor Jesucristo, porque quieres predicar el Evangelio. Y entonces el equipamiento, por lo tanto, tiene que ser ahora mejor y tiene que ser ahora mayor. Y para poder entender un poquito este equipamiento, quiero yo llevarte al terreno en donde precisamente el Señor Jesucristo llama a sus discípulos. Y quiero que me acompañes básicamente a dos pasajes. El primero de ellos está en Mateo, capítulo 10. Seguramente el hermano Roberto en la lección 1 ya tocó el llamado, la elección de los discípulos. Pero vamos a volverlo a leer, Mateo capítulo 10, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego ya nos da los nombres de los apóstoles en los versos 2, 3 y 4, ¿sí? Y luego vemos a partir del versículo 5, que el Señor, después de haberles dado autoridad, ahorita vamos a ver qué es la autoridad, el Señor les da la comisión y los envía. Y fíjate bien qué dice aquí en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Les dio instrucciones. Lo que yo te decía en un principio, ¿no? El Señor, ahora, siendo nosotros obreros de Él, no solamente nos equipa con la armadura de Dios para la batalla espiritual que tú y yo tenemos, sino que ahora el Señor nos va a dar algunos elementos extras para poder salir a servir al Señor. Y uno de estos elementos extras tiene que ver precisamente con la autoridad. Con la autoridad. La palabra autoridad en griego significa básicamente exusía, ¿sí? Exusía es básicamente la autoridad que Dios da, es una autoridad espiritual que emana del poder de Jesús, quien es Dios. Por lo tanto, o dicho en otras palabras, es el poder de Dios que Dios te da para trabajar en el ministerio. Por eso vemos nosotros en el primer versículo de este capítulo 10, que entonces llamando a los discípulos les dio autoridad. Ahora, la pregunta es, ¿autoridad de qué? ¿Y autoridad para qué? Más bien son dos preguntas. En primer lugar, les da autoridad para hablar en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que a donde quiera que fueran ellos,
tenían que presentarse en el nombre del Señor. Básicamente tenían que presentar su credencial de identidad, decir que eran discípulos de Jesús y que iban en el nombre del Señor Jesucristo y hablaban con la autoridad que el Señor Jesucristo les había dado. Otro aspecto importante, ¿sí?, es que también el Señor Jesucristo no solamente les da autoridad, como acabamos de ver aquí, sino que los envía y les da instrucciones de lo que ellos tienen que hacer. En primer lugar, podemos ver nosotros aquí que la autoridad que les da el Señor Jesucristo es precisamente de inicio en contra de esas huestes espirituales de maldad. Si vemos nosotros, lo primero que encontramos es que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que iba a haber una guerra, una batalla espiritual que se va a manifestar de muchas formas. Se va a manifestar desde rechazo, oposición, persecución, indiferencia, mentira, vuelvo a reiterar, persecución, anarquía, en fin, se va a manifestar de muchas formas. Va a haber una guerra espiritual. Así que el Señor les da a los discípulos autoridad para que vayan en su nombre a llevar el mensaje de salvación a quienes, a aquellos que precisamente están oprimidos por estos espíritus inmundos, es decir, aquellos que están atrapados en el pecado, están atrapados en la esclavitud, están atrapados en muerte eterna, y esto es de alguna manera el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor, lo primero que hace, estos que el Señor llama, ya eran, si vemos nosotros, ya eran sus discípulos. La palabra discípulo, no sé si lo mencionó mi hermano Roberto, viene del griego matestea, que significa una persona que tiene en mente algo claro y concreto. Eso es básicamente un discípulo, alguien que tiene en mente claro algo de una manera clara y concreta, ¿sí? ¿Y qué es lo que se tiene claro y concreto? Básicamente, seguir a Jesús. ¿Y seguir al Señor para qué? Básicamente podemos mencionar nosotros dos cosas. La primera, para renunciar a este mundo y seguir a Jesús. ¿A dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la primera claridad de un discípulo. Es aquel que quiere seguir a Jesús hasta lo que ves tú aquí atrás de mí, hasta la muerte y muerte de cruz. Y también a seguir a Jesús estando dispuesto a seguir sus instrucciones. Y una de las instrucciones del Señor Jesucristo es invitar a otros a hacer lo mismo, es decir, a seguir a Jesús, a aceptarle como Salvador y seguirle también hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el primer equipamiento que el Señor Jesucristo le da a los discípulos es autoridad, autoridad para que vayan y hablen en su nombre, y autoridad para que en el nombre del Señor, con el poder del Señor, con el poder de la palabra del Señor, ellos prediquen el Evangelio, y con el poder de la palabra del Señor, todos aquellos que estaban en prisiones de oscuridad puedan ser libertados. Y después, lo segundo que hace el Señor Jesucristo es precisamente darles las instrucciones. Y vemos nosotros cuáles son las instrucciones que el Señor les da. Después dice en el versículo 5 que les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, es decir, por caminos de los que en aquella época no eran judíos,
y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y esa es la primera instrucción, que ellos tenían que salir a predicar el evangelio. Así que lo primero que un discípulo tiene que tener en claro en cuanto a Jesús es el evangelio. Y básicamente, ¿qué es el evangelio? El evangelio es predicar lo que Cristo vino e hizo aquí en la tierra. ¿Y qué hizo Cristo? Que vino, vivió una vida perfecta, sin pecado, nos mostró cómo es esa vida del reino de los cielos, que fue el Señor crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, que al tercer día resucitó de entre los muertos y que el Señor ascendió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, yendo a preparar un lugar para que donde Él está nosotros también estemos, pero también nosotros aguardamos la esperanza del regreso del Señor Jesucristo aquí a la tierra algún día. Ese es básicamente el evangelio. Eso era lo que ellos tenían que salir a hacer. Primero, llevar el evangelio. ¿A quiénes? En aquella época, puesto que estaban en medio del pueblo de Israel, primeramente a los judíos, primeramente a la casa de Israel. Dice aquí, a las ovejas perdidas de Israel. Esta es la primera instrucción que el Señor Jesucristo les da. Así que el equipamiento, vamos a ir recapitulando, tiene que ver con esa armadura de Dios. Después el Señor te va a dar algunas cosas adicionales, lo más muy importante, su autoridad. Posteriormente el Señor te va a dar instrucciones, y la primera instrucción que el Señor te da es que vayas y prediques el evangelio. La segunda instrucción tiene que ver con provisión. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Dicho en otras palabras, no lleves dinero, no lleves metales preciosos, no lleves aquello que de alguna manera puede y tiene algún valor. Ahorita vamos a ver el por qué, ¿sí? Dice, tampoco no os proveáis ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. La instrucción que el Señor Jesucristo da es que salgas a predicar el evangelio y no te proveas más que con lo único necesario, y lo único necesario, de acuerdo a lo que dice Mateo, es tu túnica, tu vestido. Esa era básicamente la segunda instrucción. La tercera instrucción es la siguiente: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. La siguiente instrucción es: pregunten, indaguen, investiguen cuáles son aquellas personas que de alguna manera están más abiertas, receptivas para recibirlos. ¿Por qué o para qué? Esto lo vamos a encontrar después nosotros muy marcado en el libro de los Hechos. Le ocurre al apóstol Pedro, por ejemplo, en casa de Cornelio. Le ocurre al apóstol Pablo, por ejemplo, en casa del carcelero de Filipos, porque precisamente va a ser esa casa un semillero en donde se va a poder predicar el evangelio. Entonces el Señor Jesucristo da a sus discípulos una tercera instrucción,
que pregunten, indaguen en aquel pueblo, aldea, ciudad, en donde entren, quién o qué casa es digno para que de alguna manera ahí se pueda hacer posada. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, es decir, que se confirme aquello que habías indagado, ¿sí?, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Porque de alguna manera, al establecer ese vínculo, esa relación, vuelvo a reiterar, muy probablemente ese lugar sea una casa, sea un semillero en donde se empiece a sembrar la palabra de Dios en medio de aquel pueblo o aldea, y la palabra de Dios comience con el paso del tiempo a dar frutos en aquella ciudad, pueblo o aldea. Pero hay una instrucción también que tiene que ver con otro aspecto importante. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, si la casa de alguna manera no es digna, si la ciudad no es digna, no te entretengas. Tú sigue tu camino. Hay un mensaje que seguir dando. Hay muchos enfermos que seguir sanando. Hay muchas personas a las que hay que seguirles predicando el evangelio. No te detengas donde potencialmente no va a haber fruto. Y luego viene otra serie de recomendaciones. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os entregarán. ¿Sí? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, hablando del equipamiento, es la armadura de Dios por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, la autoridad que el Señor te da y el aspecto de recibir de parte del Señor las instrucciones. Las instrucciones que tienen que ver, primera instancia, con predicar el Evangelio. Segunda instancia, con no llevar más que lo mínimo necesario. Tercera instancia, tener cuidado, preguntar, investigar, entrar, establecer un vínculo y ahí posar y comenzar a predicar la palabra de Dios. Pero si en ese lugar no te hacen caso, dice el Señor Jesucristo, no te entretengas ahí, todavía hay un camino que seguir y sigue adelante. En medio de todo este caminar, tengan cuidado con los hombres, no sean tan confiados, vayan con cuidado y sobre todas las cosas dependan del Espíritu de Dios, que Él es el que les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Y quiero entrar en este momento a el segundo pasaje que quiero tocar, que se encuentra en Marcos capítulo 6, versos del 7 al 13. Marcos 6, del 7 al 13, también nos va a hablar precisamente de esta misión del Señor Jesucristo y de este equipamiento, pero vamos a encontrar una pequeña diferencia entre Marcos y Mateo y Marcos y Lucas. Marcos nos va a decir algo que ni Mateo ni Lucas dicen. Vamos a ver qué es. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, lo mismo que está en Mateo y lo mismo que si buscáramos la lectura correspondiente, ¿sí?, la lectura que tiene que ver con este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas. En la época bíblica nosotros encontramos que no se necesitaba ser anciano para usar este bordón.
Este bordón lo usaban los caminantes a través de los caminos y les podía servir en el camino para muchísimas cosas. Desde luego que les servía como apoyo en el camino, pero también les podía servir por si en el camino se topaban con alguna serpiente o con alguna culebra. Probablemente también les podía servir para en la oscuridad ir caminando y con el bordón ir tocando la blandura o no del terreno que iban pisando, que iban caminando, y evidentemente también les podía servir para no dar pasos en falso. Posiblemente también les podía servir para remover algunas piedras que se encontraban en el camino. El concepto de bordón básicamente tiene que ver con el aspecto de apoyarte en algo que no seas tú mismo. Y podemos nosotros ver que otra acepción, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es que bordón es una persona que guía y sostiene a otra. Ese es un bordón, una persona que guía y sostiene a otra. Entonces, dicho de otra forma, básicamente el Señor Jesucristo en Mateo y Lucas, lo que les está diciendo el Señor es que no se apoyen ni confíen en nada ni nadie, en ninguna persona ni en ningún material, sino solamente en Él. Mientras que Marcos, lo que de alguna manera nos desea señalar en su evangelio, es que nos apoyemos en un bordón, y si ese bordón precisamente es una asta, y en la segunda acepción del término bordón es una persona en quien nosotros nos podemos apoyar, esa persona en quien nosotros nos podemos apoyar es plena y totalmente Cristo Jesús. Él es nuestro apoyo. Porque uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con el equipamiento para cumplir el trabajo y el ministerio, y lo vamos a ver un poquito más adelante en la lección 4, el trabajo y el ministerio para el cual el Señor Jesucristo nos ha llamado, es que no te fíes de ti mismo. Dice precisamente uno de los consejos del Antiguo Testamento, no te fíes en ti mismo, fíate de Jehová con todas tus fuerzas. Eso está en el libro de Proverbios. En otras palabras, para ejecutar la obra del Señor, para ejecutar el ministerio de predicar el Evangelio, no te fíes en ti mismo, no te fíes en tus recursos, no te fíes en tus fuerzas, fíate y confía plena y totalmente en el Señor. Hay dos conceptos que, por cierto, no hace mucho tocamos de esto aquí en la iglesia, hablamos un poquito de esto. Hay dos conceptos, uno de ellos se llama suficiencia. La suficiencia humana es cuando tú te quieres apoyar en ti mismo, en tu ideología, en tus conceptos, en tus capacidades, en tus métodos, en tus experiencias, en lo que has vivido, y definitivamente esto como ley dentro del reino de los cielos no es de grande utilidad. ¿Por qué? Porque toda nuestra confianza debe de estar basada en Jesús. Cuando nosotros no basamos toda nuestra confianza y todo nuestro caminar en Él, y sobre todo en el ministerio, entonces no es suficiencia. La suficiencia se convierte en insuficiencia. Se llama entonces insuficiencia humana. Pero cuando nosotros lo que hacemos es hacer a un lado
aquello que nos puede estorbar en el camino. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: no lleven ni pan, ni bolsa, ni bordón, ni lleves 2 túnicas. Es decir, no te fíes en tus propias fuerzas. Lo primero, recuerdas que es el primer equipamiento que el Señor les da cuando envía a los 12 discípulos. Lo primero que les da el Señor es autoridad. Su autoridad. ¿Autoridad en qué? En su palabra. ¿Autoridad en qué? En su poder. Autoridad en lo que Él va a hacer, porque Él es Dios y porque Él tiene el poder para hacerlo. Uno de los conceptos más tristes y lamentables ahora de entender mal el trabajo que vamos a hacer para el Señor es cuando empiezas a pensar en ti mismo y empiezas a pensar que la obra es por ti y para ti. Conceptos como de que voy a mencionar, por ejemplo, es que yo quiero ir a plantar mi iglesia. Ya desde ahí empieza el concepto mal, ya desde ahí está mal entendido para qué te llamó el Señor. Es más, es un concepto tan erróneo que ni siquiera has entendido lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no se trata de tu iglesia, porque tú no tienes ninguna iglesia. La iglesia es un aspecto, es un concepto, si es que le podemos llamar concepto, que única y exclusivamente tiene que ver con el Señor, porque Él es el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de los pecados, y todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo pasa a formar parte de la iglesia. ¿De quién? De la iglesia del Señor. Así que cuando tú sales a predicar el Evangelio y comienzas a realizar un ministerio, tienes que tomar en cuenta que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para ti, ni por ti, ni basado en tus propias fuerzas. Lo estás haciendo para Dios, basado en la autoridad del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, para que se cumpla el propósito para el cual Dios te ha llamado para predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el propósito para el cual Dios te ha llamado a predicar el Evangelio? ¿Y para qué es el propósito que Dios te ha llamado para hacer discípulos? Es precisamente que todas estas personas tengan un nuevo nacimiento y una formación que sean para el Señor y para el reino de los cielos. Y este es básicamente el mayor y grande equipamiento, que no se trata de que te apoyes en ti, ni en tus fuerzas, ni en tus dones, ni en tus recursos, ni en tus métodos, sino que confíes plena y totalmente en el Señor. Hemos entrado ¿qué podría yo decir? En este siglo XXI, en una especie de carrera desenfrenada dentro del ministerio y dentro del discipulado, para ver cuál es el mejor método para discipular. Y comenzamos nosotros a analizar cuál es el mejor método y que si este método funcionó mejor en esta iglesia, entonces lo tomo y lo adapto y lo pongo. O si este otro método funcionó y lo tomo y lo adapto y lo pongo. Cuando básicamente el Señor, dentro del equipamiento, la instrucción que les está dando a los discípulos es: no confíen nada más que en la autoridad que yo les he dado. No confíen en otra cosa más que en el poder que yo les doy, porque la obra no es de ustedes. Ustedes van a llevar el mensaje del Evangelio, pero el que hace la obra soy yo, nos dice el Señor. Pablo lo dice muy claramente en la primera carta a los Corintios. Miren, no se equivoquen. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Así que este aspecto del equipamiento tiene que ver, volvemos a reiterar, con la autoridad de Dios,
pero también tiene que ver con esa dependencia que tú vas conscientemente a tomar, en donde no dependes de nadie más que de Dios mismo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo les está dando como instrucciones a sus discípulos. Miren, vayan en mi nombre con la autoridad que yo les he dado. No lleven nada, ¿sí?, para el camino. No lleven ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, ¿sí? Ni siquiera lleven 2 túnicas. Lleven lo mínimo necesario, su vestido, sus sandalias, pero lo más importante que tienen que llevar es en quién apoyarse. ¿Y en quién se van a apoyar? El Señor Jesucristo les dice: se van a apoyar en mí, porque van en mi nombre, yo los estoy enviando y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un último aspecto a considerar dentro de este llamamiento, y por cierto quiero tocar un último pasaje. No solamente el Señor durante su ministerio, tenemos registrado en las Escrituras el llamado y comisión que les dio en una primera instancia a los 12 discípulos, que por cierto los envió a predicar de 2 en 2, para que si alguno de ellos se caía y se tropezaba, el otro lo ayudara y lo sostuviera. También después el Señor llamó a otros 70. Lucas capítulo 10 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, es decir, a otros diferentes a los 12, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, que el Señor los enviaba por anticipado. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies. Aquí tenemos muy claramente que el Señor enfatiza, miren, no se equivoquen, la obra y el fruto de la obra es mío, dice el Señor, no es de ustedes. Ustedes son obreros de la obra. Tengan bien claras esa visión, tengan bien claro eso que ustedes van a salir a hacer, que el trabajo es por mí y para mí y es de mí. Ustedes son obreros ejecutores del trabajo. Y sigue diciendo: la mies es mucha, los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y nuevamente reitera las instrucciones: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Así que, como conclusión de este tema, para ustedes, hermanos, que han tomado esa decisión de discipularse para servir al Señor, para hacer otros discípulos, la instrucción tiene que ver básicamente con que después del equipamiento natural que todo creyente debe tener, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versos del 1 al 18, después de ese equipamiento natural, es que te acerques al Señor para que seas equipado con lo que el Señor te va a dar. ¿Qué te va a dar el Señor? Autoridad. ¿Qué más te va a dar el Señor? Instrucciones. Y dentro de estas instrucciones, la más importante de ellas es que haya en ti
y en mí una dependencia completa y total de Dios para realizar este trabajo. No te apoyes, ni te fíes, ni confíes en tus propias fuerzas, ni en los recursos, ni en los métodos. Simple y sencillamente confía plena y totalmente en el Señor, y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas para que puedas llevar a cabo la labor para la cual el Señor te ha llamado. Así que la invitación es que medites en esto. Para cerrar, algunos aspectos que los vamos a ver un poquito más adelante, pero que yo encontré que en estas instrucciones del Señor están plasmados, ¿sí? Hay aspectos que requieren ya dentro del ministerio, que se requieren dentro del ministerio, y en estos pasajes que acabamos de leer están ahí de alguna manera implícitos. Tiene que haber en ti y en mí, hermano, las siguientes características. Tiene que haber humildad, no soberbia, no altivez, ¿sí? Tiene que haber también obediencia a seguir las instrucciones del Señor. Tiene que haber desde luego, una dependencia completa y total hacia Cristo. Tiene que haber una diligencia, es decir, poner prisa en ejecutar la labor que el Señor te ha ordenado. Por eso, aquí en esta instrucción que encontramos nosotros para los 70, les dice: oigan, en el camino no se entretengan a platicar, no se entretengan a chismorrear, vayan y cumplan la misión para la que les estoy mandando. Y cuando lleguen, no se pasen de casa en casa, no anden perdiendo el tiempo de casa en casa, no se pasen, pues qué sé yo, tomando el cafecito, el refresquito, chismorreando, porque hay una labor muy importante que hacer, tienen que ejecutarla. Los tiempos son malos, el tiempo es corto, y en medio de esto, el trabajo principal, habíamos señalado nosotros dentro del reino de los cielos, es ganar almas para Cristo Jesús. Esa es la prioridad del reino de los cielos, ganar almas para el Señor Jesucristo. También encontramos nosotros en medio de estas instrucciones que tiene que haber perseverancia, tienes que perseverar en la labor para la cual el Señor te ha llamado. Y finalmente, tiene que haber un discernimiento, un entendimiento de lo que estás haciendo, para quién lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y con quiénes estás trabajando. Y que tengas el cuidado de tener el discernimiento, como el Señor les dijo: si en una casa o ciudad no lo reciben, no te entretengas ahí. Entiende, discierne que ahí no es mucho lo que se va a poder hacer. Sigue tu camino, continúa con la labor que te he encomendado, y esta es la parte importante. Ahora, vuelvo a reiterar, esto no nos sale a nosotros naturalmente, hermanos. Estas características no las traemos en nuestro ADN incrustadas. Es un trabajo de Dios que Él va haciendo en nuestra vida, y sobre todo a los que queremos servir al Señor, y que Él va a ir implantando en ti y en mí. Y estas son las instrucciones que el Señor nos da y que forman base primaria, primordial, necesaria, esencial para servir al Señor dentro del ministerio. Deseo y anhelo que esta lección número 3, al igual que todas y cada una de las lecciones que tú vas a ir viendo, deseo y anhelo que medites en ellas, que las pongas en práctica, que incluso tomes notas, te sientes un poquito a tomar notas, y en medio de este tomar notas vayas meditando y vayas pensando: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las instrucciones del Señor? ¿En qué consiste esta autoridad que el Señor te ha dado? ¿Cuál es la comisión que el Señor te está dando? Las instrucciones, y sigas las instrucciones al pie de la letra. En mi experiencia laboral me tocó ver muchos obreros muertos, y me tocó ver muchos obreros mutilados, que la máquina les cortó la mano, un dedo, el brazo, una pierna, y otros se murieron, precisamente
muchos accidentados por no seguir al pie de la letra las instrucciones. En el reino de los cielos hay algo similar, semejante. Hay muchos obreros mutilados, hay muchos servidores mutilados, precisamente por no seguir las instrucciones. Equípate en Dios y las instrucciones forman parte de este equipamiento, y sobre todo no te apoyes en ti mismo. Fía en Jehová todos tus caminos. Confía plenamente en el Señor. Me gustaría terminar esta lección con una oración, orando por ti, orando por mí, que el Señor te use, que tengas plena conciencia de esto que hemos hablado el día de hoy, y que tú puedas tomar esto en tu corazón, guardarlo y atesorarlo, y pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, para poder discernir y vivir esto. Padre eterno, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, hermanas, que también se están preparando para servirte. La mies es mucha, los obreros pocos, pero has tenido a bien darnos ese privilegio inmerecido de llamarnos, invitarnos a predicar tu palabra, a hablar del Evangelio, a enseñar, a preparar, a capacitar a otros. Te pedimos que esta lección que hoy vimos, que tiene que ver con el equipamiento y sobre todas las cosas, Señor, en una dependencia completa y total, plenamente en ti y para ti, lo pongas en nuestro corazón y trabajes en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tú nos des, Señor, precisamente lo que tú requieres en nosotros, para que tu obra se lleve a cabo adelante y el Evangelio sea predicado en todo lugar, a toda criatura. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén.